1, 2, 3, 4. Prueba de sonido. 1, 2, 3, 4. Hola, buenas tardes a todos. En esta clase vamos a ver un ejemplo de datos, de análisis de datos utilizando análisis de componentes principales. La base de datos que vamos a utilizar es una base de datos muy bonita y muy encantadora de unas flores iris. Ustedes pueden encontrar de primera mano, por ejemplo, en Wikipedia, este conjunto de datos iris, que son 3 especies distintas de flores. Se analizan los sépalos y los pétalos. Se está analizando cuál es su ancho y su longitud. Y pues se quiere ver cómo se puede reducir el número de dimensiones para poder hacer un análisis estadístico que se puede aplicar a clasificación, por ejemplo. Entonces, este conjunto de datos lo podemos encontrar en la librería scikit-learn. Entonces, primero cargamos los módulos de Matplotlib y NumPy. Utilizando esta línea de aquí, reiniciaré acá el kernel. Y vamos a utilizar también esta librería por aquí, que nos permite hacer scatterplots en 3 dimensiones. Vamos a importar la librería que nos permite hacer la descomposición en componentes principales. Y por aquí vamos a importar la base de datos con la que vamos a trabajar. Si bien ustedes ya utilizaron algunas bases de datos de inmobiliarias en el área metropolitana de Chicago. Entonces cargamos esto por aquí y le decimos listo, por favor cargue la librería iris dentro de nuestra base de datos. Esta base de datos de iris tiene varios componentes. La primera, que son los datos, las mediciones en bruto con las que se trabajaron, los objetivos, target, que van a ser las clasificaciones hechas a ojo por los botánicos, los nombres de las especies, la descripción de la base de datos y los nombres de las características junto con el archivo de datos donde está guardado todo esto. Entonces, si vamos a la descripción, aquí nos sale el archivo de texto. Recuerden que cada /n es un salto de línea. Nos cuenta cómo es esta base de datos. Podemos ver que esta base de datos es la base de Fisher, del artículo de Fisher de 1988. Entonces, si ustedes son bien curiosos, pueden ir a buscarle en Wikipedia o en otras fuentes cómo va a ser este catálogo de datos de Fisher. Y estas serían las 3 especies con las que vamos a trabajar: Iris setosa, Iris versicolor e Iris virginica. Entonces aquí está la información básica del catálogo de datos. Los nombres de los datos, de los objetivos, que van a ser las 3 especies, setosa, versicolor y virginica, y las características que nosotros vamos a tener, las mediciones: longitud de los sépalos, ancho de los sépalos, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Entonces tenemos 4 medidas para cada especie. Si nosotros miramos aquí cuáles son los datos que tenemos, nos va a mostrar todo este montón de datos. La primera columna corresponde a la longitud del sépalo, la siguiente al ancho del sépalo, la tercera la longitud del pétalo y la cuarta el ancho del pétalo. Y nosotros podríamos medir el objetivo. Aquí tenemos un arreglo que tiene números que van del 0 al 2, 0, 1 y 2. Entonces, los que tienen 0 les corresponde la especie iris setosa, 1 corresponde a iris versicolor y 2 corresponde a iris virginica. Entonces vamos a guardar estos datos de iris en X y el objetivo en Y, el nombre de la especie, y podemos hacer en primera revisión de los datos. ¿Cuál es la forma de nuestros datos? Es un vector de 150
por 4. Entonces si le decimos muéstrenos cuáles son los datos de X, aquí tenemos los 150 especies distintas. De antemano se puede saber que son de cada especie, de cada una de estas tres especies, setosa, versicolor y virgínica, hay 50 datos. Ese es el estándar de este dataset. Y nosotros podríamos hacer un scatterplot aquí de una vez de lo que sería la primera columna contra la segunda columna. Y así es como nosotros veríamos la longitud del sépalo contra el ancho del sépalo, discriminado por los tres grupos distintos. Ahora, si yo quiero definir un plot bien bonito donde me diga cuáles son los nombres, las características aquí y acá, y que además me muestre cuáles son los nombres de las especies que estamos trabajando, puedo definir esta función para hacer rápidamente el plot. Y le digo, muéstrame la característica 1 contra la característica 2. Perdón, la característica 0 contra la característica 1. Entonces tenemos la longitud del sépalo contra el ancho del sépalo, que esa es la gráfica que teníamos aquí arriba, con la leyenda, de una vez, indicando los grupos. Vemos que aquí se puede formar un grupo bien separado, bien específico, de lo que sería la especie iris setosa, y aquí tenemos una mezcla interesante de lo que sería la especie iris virgínica e iris versicolor. Ahora, si graficamos la longitud del sépalo contra la siguiente característica, que vendría a ser la longitud del pétalo, de nuevo, esta especie está bien separada de las demás. Estas dos ya comienzan a estar mejor distanciadas cuando estamos comparando sépalo, longitud del sépalo contra la longitud del pétalo. Y le decimos ahora que compare longitud del sépalo contra el ancho del pétalo. Y vemos que por aquí ya tenemos una distinción un poco más chévere entre los tres grupos: setosa, versicolor y virgínica. Nosotros podemos seguir haciendo el análisis de cómo sería el ancho del sépalo contra la longitud del pétalo. El ancho del sépalo contra el ancho del pétalo. Y por último, la longitud del pétalo contra la contra el ancho del pétalo. Entonces, aquí tenemos 4 dimensiones, tenemos 150 datos en 4 dimensiones distintas. No podemos hacer una gráfica inmediata de cómo sería todo el conjunto de datos para poder discriminarlos, pero sí podemos hacer el análisis de componentes principales para descubrir cuáles son las direcciones en las cuales se tiene la mayor varianza, y podemos hacerlo paso a paso, pero en esta clase vamos a utilizar de una vez la herramienta de scikit-learn. Entonces ya en el principio de este notebook cargamos las librerías de scikit, importamos de scikit esta librería de descomposición. Entonces llamamos PCA a esa librería de descomposición con el argumento de 3 componentes. Luego aplicamos ese análisis de componentes principales a nuestro conjunto de datos X, que recuerden que es igual a los datos de la base de datos iris, y hacemos la transformación y la vamos a guardar como un vector, como una matriz P. Y listo, eso fue rapidísimo. Entonces esta nueva base de datos tiene 150 elementos, los 150 muestras, pero ya se ha reducido de 4 a 3 dimensiones. Entonces recuerden ustedes que aquí viene todo el proceso de análisis de componentes principales, donde primero se normalizan los datos, nos paramos en el centro de cada uno de los datos, normalizamos sobre la desviación estándar para que tengan pesos similares,
y luego buscamos cuáles son los ejes en los que se da la mayor variación. Calculamos cuáles serían esos autovectores a partir de la matriz de covarianza, y cuando hacemos la transformación, la rotación de los datos originales X hacia esas tres primeras componentes donde se da la mayor variación, obtenemos esta matriz P. ¿Cuáles son los tres vectores originales en los cuales se da la mayor covarianza? Entonces estos serían los componentes principales. En este ejemplo solamente estamos pasando de 4 dimensiones a 3. En el ejemplo que ustedes vieron en clases estaba pasando de 16 variables, creo que era, a 3, algo así. Entonces esta parte es pues básicamente para poder interpretar más intuitivamente qué es lo que se está haciendo. Ahora, eso va a ser mi componente principal 1, componente principal 2 y componente principal 3, estas tres columnas. Al haber hecho esta reducción de datos, entonces ya puedo definir esta función bonita para hacer el scatterplot. Y si yo quiero graficar la componente principal 0 contra la 1, tenemos esto por aquí. Al graficar la componente principal 0, del autovector 0 contra la componente número 2, tenemos esto por acá. Y al hacer la gráfica de la componente del autovector 1 contra el autovector 2, tenemos esto que ya está bien enredado. Pero nosotros bien podríamos haber hecho solamente la descomposición pasando de 4 dimensiones a 2 dimensiones para quedarnos con este scatterplot. Entonces lo interesante de utilizar esta reducción de dimensiones por PCA es que se pierde información cuando se hace la reducción de dimensiones, pero ganamos simplicidad. Entonces ya con este conjunto de datos nosotros podríamos hacer un programa, hacer un entrenamiento de Machine Learning para clasificación, que con este espacio que tenemos aquí entre el autovector 0 y el autovector 1, nosotros podríamos definir por aquí una ecuación de una recta que nos diga todo lo que esté a la izquierda de esa recta va a ser de la especie iris setosa, y todo lo que esté por aquí abajo de esta otra recta podría ser la especie iris virgínica en rojo, y lo que esté entre estas dos rectas podría ser iris versicolor. Entonces lo interesante es que nosotros podríamos hacer una predicción. Si se hace una nueva medición, nosotros podríamos tratar de predecir cuál sería la especie a la cual pertenece la nueva muestra. Bueno, como reducimos de 4 a 3 dimensiones, ahora sí podemos hacer una gráfica. Y aquí tendríamos un scatterplot bien chévere, bien bonito, de cómo serían esas tres especies ahora en 3 dimensiones. Y si nosotros utilizamos por aquí esta herramienta, este Magic, este comodín que viene para Jupyter Notebook, este nos va a permitir tener ejes interactivos. Entonces aquí repetí el mismo plot que teníamos ahorita. Le dije que no me muestre cuál es el conjunto de labels que se tiene aquí, los ticks labels, y podemos ver, rotar esto, y ya podríamos ver cómo nosotros podríamos definir los planos que cortan y pueden separar estos tres clústeres de datos de especies distintas, y con eso podríamos hacer la predicción con una nueva muestra. Y listo, eso es todo lo que vamos a hacer en esta clase por hoy.